Reencuentro en el vórtice. Escrito por Alice Ábalos. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Reencuentros. Archie miró sus dedos enguantados por la 100ª vez aquella mañana, mientras el auto lo llevaba a él y a su tío a lo largo de aquellas calles ajetreadas. El joven despejó su mente de los mechones color arena que le caían encima. Trató de cambiar de posición sobre el asiento del auto una vez más, pero aún así no dejaba de sentirse incómodo. Albert lanzaba una mirada vigilante sobre su sobrino de vez en cuando, aún preguntándose si no había sido un error el traer a Archie consigo. Después, se decía a sí mismo que no había tenido opción, ya que el joven había insistido tan vehementemente. Albert esperaba que Archibald cumpliera su promesa de comportarse como un caballero. Tan pronto como Terrence hubo recibido un telegrama de Francia anunciando la llegada en que Candy estaría de regreso en Nueva York, el joven se había asegurado de hacerle saber a Albert la buena noticia. Inmediatamente el millonario decidió viajar hasta Nueva York para estar allí cuando la joven llegase de Inglaterra. Al mismo tiempo, una vez que Archibald se hubo enterado, no pudo contener sus deseos de ver a Candice otra vez y le rogó a Albert aceptar su compañía. Albert trató de hacer desistir a Archie de esa idea, sabiendo que la situación sería muy dolorosa para su sobrino. Sin embargo, el joven no prestó oídos a las razones de su tío y este último terminó accediendo a los deseos de Archie. El auto continuaba moviéndose mientras Archie miraba a través de la ventanilla del vehículo cómo suaves copos de nieve comenzaban a caer sobre el vecindario al cual iban entrando. Era un cambio notable contemplar aquella área serena cuando habían estado viajando a lo largo de las ruidosas calles de Manhattan después de dejar la estación del tren. A pesar de lo cerca que aún estaban de la Green Manzana, el área residencial en Fort Lee, New Jersey, era como un espacio refrescante a solamente una hora de la ciudad, como los vecinos usualmente llamaban a Nueva York. La plácida vista, sin embargo, no liberaba a Archie de sus pensamientos desagradables. Finalmente el auto se detuvo enfrente de una casa en la larga cuadra. Los pasajeros comprendieron que habían llegado a su destino. Después, todo se sucedió en medio de escenas borrosas en la mente de Archibald. El lugar era encantador y el dueño de la casa recibía a sus visitantes con una cálida afabilidad que sorprendió a los sirvientes, quienes estaban habituados a los modales bruscos de su patrón. Archie observó con aire distante cómo Albert y Terrence se abrazaban fraternalmente, claramente felices de verse después de un largo tiempo de haber estado distanciados por las circunstancias. «Me parece increíble verte después de tanto tiempo», Terry dijo a su amigo, «casi 8 años después de que te vi por última vez en Londres». «Sí, me cuesta creerlo». Albert se rió sofocadamente, mientras palmeaba el hombro de Terrence. «Tú ya no eres el chiquillo flacucho que solía liarse en pleitos con hombres adultos». «Bueno, puede que haya crecido un poco, pero aún conservo el talento para meterme en problemas. Aunque tú no te estás haciendo más joven tampoco», Terrence respondió riéndose francamente y luego se volvió hacia el otro joven rubio detrás de Albert. Terrence sonrió amablemente a su antiguo condiscípulo. «Me alegra verte de nuevo, Archie. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos en Chicago, ¿no es así?», dijo el joven ofreciendo su mano. «Así es. También me alegra verte», fue la diplomática pero fría respuesta de Archie, aunque Terrence no lo notó. Él estaba tan feliz, sintiendo que el momento de tener a la mujer que amaba entre sus brazos estaba muy cerca a cada segundo. Albert y Terry continuaron hablando por largo rato, mientras Archie seguía la conversación sin mucho interés. La cena duró por horas que parecieron interminables para el hombre de ojos cafés, pero resistió lo mejor que pudo, tratando de convencerse de que lo único que importaba era que Candy llegara al día siguiente y que podía verla de nuevo. Eso era todo lo que quería. No le importaba si ella se había convertido en la esposa de Terry o en la reina de Saba. Él necesitaba verla, aunque, para los ojos de la joven, él solamente pudiera ser el viejo primo Archie. No es necesario decir que Terry no pudo dormir aquella noche. Se daba de vueltas en la cama de que pronto le parecía demasiado ancha y vacía.
mientras una extraña ansiedad le invadía su corazón. Caminó en círculos en la recámara, dándose cuenta de que era mejor sacar partido de su insomnio. Así pues, fue a la planta baja para terminar de revisar su último acto que estaba escribiendo. El joven encendió el fuego del estudio y mientras aún estaba allí, en cuclillas frente a la chimenea de piedra, se preguntó por qué se sentía incómodo, como si algo malo estuviese a punto de suceder. El joven sacudió la cabeza tratando de alejar aquellos pensamientos oscuros. Es solo que estoy muy emocionado por ella estar aquí mañana. Trató de convencerse, pero a pesar de sus esfuerzos por permanecer calmado, la aurora lo sorprendió aún inmerso con las mismas cavilaciones. Después de tomar el desayuno en el Waldorf Astoria, donde se hospedaban, los Handley se encontraron con Terry en el muelle, con la esperanza de que el barco de Candy llegara a tiempo. El lugar estaba abarrotado porque más y más naves provenientes de Europa estaban llegando desde que la guerra había concluido. Marineros, inmigrantes, comerciantes, familias enteras esperando la llegada de aquellos que amaban, pululaban por el lugar, dándole al desembarcadero una cierta clase de aire festivo. Los tres hombres trataron de calmar su impaciencia con una conversación casual, pero no tomó mucho tiempo antes de que Archie dejara a su tío hablando con el recién adquirido primo político sobre los futuros planes del propio Albert, mientras que él se alejaba para dar un paseo a lo largo de los muelles. Al principio, Terry solamente escuchaba a Albert a medias, porque la misma corazonada inquietante continuaba molestándole, más y más fuertemente conforme el reloj avanzaba. No obstante, Albert era un hombre de conversación interesante y a pesar de las preocupaciones de Terry, este terminó por involucrarse verdaderamente en la plática. Desafortunadamente, aún Albert comenzó a sentirse preocupado cuando se dio cuenta de que el barco ya se había tomado demasiado tiempo para arribar al puerto. Fue entonces cuando George, que, como de costumbre, se hallaba al lado de Albert, decidió preguntar a los empleados de la capitanía del puerto sobre la llegada del SS River. Cuando el hombre bronceado que George era salió de la oficina donde había ido a sus pesquisas, su rostro había palidecido de repente. En sus ojos había un dejo de miedo revelado en sus facciones normalmente inexpresivas. Albert lo miró y las entrañas se le contrajeron. ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntó Albert con la voz seca. Bueno, señor, ellos me dijeron información sobre el barco, pero me temo que no se trata de buenas noticias. Intentó explicar el hombre lo mejor que pudo. ¿Qué estás diciendo, George? Explícate, demandó un Archie muy alarmado, que justo había regresado de su paseo por el desembarcadero a tiempo para escuchar la última frase de George. Ellos acaban de recibir un telegrama de Inglaterra, dijo el hombre moreno bajando los ojos. El barco en el cual viajaba la señorita Candy se topó con una tormenta cerca de Irlanda. Desafortunadamente las bombas no funcionaron apropiadamente y el SS River zozobró a unos 400 kilómetros de las costas. Archie miró a Albert sin creer realmente lo que sus oídos acababan de escuchar, deseando haber soñado lo que George estaba diciendo. Sin embargo, cuando vio el terror reflejado en los ojos de Albert, se dio cuenta de que en efecto estaba despierto. ¿Hay sobrevivientes?, logró preguntar a Albert con voz cascada. Sí, señor Handley, anunció George, pero aún no tienen una lista con los nombres. ¿Pero cómo es que no leímos nada acerca de un naufragio en los periódicos durante estos días?, se preguntó Archie devastado. Verá, señor, continuó George. Le hice la misma pregunta al encargado y me dijo que debido a las condiciones del clima, el barco había interrumpido su viaje en Irlanda por unos 4 días. El naufragio ocurrió apenas ayer en la mañana. Seguramente la noticia aparecerá en los periódicos vespertinos hoy mismo. ¿Cuándo sabremos? Albert trató de preguntar, pero su voz flaqueó antes de poder terminar la frase. ¿Los nombres de los sobrevivientes?, terminó George adivinando la pregunta de su jefe. Me dijeron que se buscará durante 2 días. Después de entonces podremos saber si la señora Candy está entre los sobrevivientes. George balbuceó, también conmovido por la noticia. No fue hasta ese momento que Albert se acordó de Terry y se volvió para mirar al joven, quien estaba aún sentado sobre la banca donde había estado esperando hasta entonces. Sus ojos estaban perdidos en el distante horizonte azul, como si estuvieran totalmente ajenos a cualquier preocupación mundana.
Su rostro se había puesto blanco como la cera, dándole una apariencia lánguida que le recordaba a Albert la cara de su hermana Rosemary durante los últimos días antes de su fallecimiento. Dándose cuenta de que el joven no había abierto la boca desde que George había salido de la oficina, Albert comprendió que Terry estaba en una clase de estado de shock. «Terry», le llamó Albert, poniendo su mano sobre el hombro de su amigo. «¿Me escuchas, Terry?». Pero el joven no emitió respuesta alguna. Sus ojos se hallaban fijos en las aguas macilentas que bañaban el dique, mientras sus manos descansaban sobre sus rodillas. Albert observó que estaban crispadas sobre los pantalones del joven, temblando de manera casi imperceptible. «Terry», le llamó el joven de nuevo. Terry respondió distraídamente. «¿Escuchaste lo que dijo George, no es así?», preguntó el joven millonario mientras Archie, con los ojos llenos de lágrimas, observaba la escena, sin poder comprender la reacción de Terry. «Sí, el naufragio», contestó Terry. En ese momento sus ojos se volvieron para mirar a Albert. Azul mar encontrándose con azul cielo, y el hombre mayor pudo observar un extraño destello en las pupilas de su amigo. «¿No estás pensando en que ella está muerta, o sí?», dijo Terry con tono desafiante, dejando a la banca para ponerse de pie. «Nada de eso, Terry», replicó Albert, tratando de sonar tranquilo, pero sintiendo que su fe se comenzaba a desvanecer poco a poco dentro de sí. «Perfecto, porque ella está bien», afirmó Terry con una convicción que asustó a los 3 hombres que estaban con él. «¿Acaso ustedes planean quedarse todo el día aquí?», preguntó a sus compañeros. No realmente. Es solo que estábamos tan abrumados, Terry. Debes comprender que la situación es grave», respondió Archie, confundido con las palabras de Terry. «No es así», gritó el joven a Archie como si estuviese pronunciado una blasfemia. «Ni siquiera lo digas. Ella está bien», insistió casi en un rugido. «Está bien, Terry. Nadie está diciendo lo contrario». Albert trató de mediar. «Ahora, ¿por qué no nos vamos a tu casa para tratar de discutir lo que vamos a hacer en estos 2 días hasta que sepamos dónde está Candy? ¿Te parece bien?», preguntó el hombre mayor, y Terry solamente asintió con la cabeza, volviendo a su mutismo. Los 4 hombres se subieron al auto y pronto esa era solamente una mancha que terminó por desaparecer en la distancia. Las 48 horas que siguieron fueron muy parecidas a una estancia en el infierno, aunque para cada uno de los jóvenes la experiencia fue marcadamente diferente. Archie era tal vez el más pesimista de los 3. Desde que había escuchado las noticias sobre el naufragio, el muchacho se hundió lentamente en una lúgubre depresión, sintiendo cómo los dolores que dormían en su corazón comenzaban a despertarse nuevamente. Sin saber cómo enfrentar la desesperante situación y ese anticipado sentimiento de pérdida, simplemente dejó fluir sus angustias en un inconsciente despliegue de irritación y descortesía que la gente a su alrededor tuvo que sufrir. Por curioso que pudiese parecer y contrario a toda lógica, Terrence se confinó en un completo silencio. Apenas si emitió palabra y, a pesar de los esfuerzos de la cocinera, comió poco y durmió menos. Una vez que sus huéspedes hubieron decidido lo que harían durante el tiempo que tendrían que esperar, el joven se recluyó en su estudio. Por horas y horas, simplemente se sentó en un sillón, mirando hacia la nada, mientras internamente se repetía que los extraños presentimientos que había tenido solamente le estaban diciendo que ya no llegaría en la fecha prefijada, sino más tarde. Albert, por su parte, siguiendo su naturaleza flemática, manejó la situación mejor que sus amigos más jóvenes. George y él hicieron las llamadas telefónicas necesarias, enviaron telegramas a Europa para aquellos conocidos suyos que podían ser de ayuda a fin de averiguar lo antes posible si Candy había sobrevivido al naufragio. Decidieron lo que debería hacerse mientras la compañía naviera en Inglaterra no enviaba el reporte definitivo. Sin embargo, en el fondo Albert también estaba devastado, sabiendo por un telegrama enviado por su antiguo cuñado, el almirante Brown, que las posibilidades de sobrevivir en las frías aguas de Irlanda durante una tormenta eran muy pocas. Los días se sucedieron lentamente, pero al fin, el 9 de diciembre, el teléfono sonó en la casa de Terrence. Era un empleado de la embajada británica y Edward, el mayordomo,
tomó la llamada. El hombre sostuvo el auricular asintiendo en silencio y replicando con monosílabos. Los Andley, quienes estaban esperando en la sala, miraron al hombre totalmente petrificados. «Señor Andley», dijo el hombre de mediana edad, «creo que este caballero quiere hablar con usted». Diciendo esto, el mayordomo le dio el teléfono al joven rubio, quien a su vez habló con el empleado al tiempo que su rostro palidecía dramáticamente. Cuando Albert colgó el teléfono, había envejecido unos 10 años, y sus ojos, por primera vez en 3 días, estaban llenos de lágrimas. Candice White Andley había efectivamente abordado en el SS River en Liverpool como el día 1 de diciembre, tal y como lo confirmaba el registro. Pero su nombre no aparecía en la lista de los 10 sobrevivientes, todos ellos hombres, que habían sido rescatados unas horas antes y habían sido inmediatamente hospitalizados, sufriendo hipotermia después de permanecer en las aguas heladas por casi 2 días. Estos hombres habían estado inconscientes por horas y no había podido dar cuenta de los eventos, alcanzando apenas a decir sus nombres. «Está confirmado», dijo Albert con voz enronquecida. Está muerta. Nuestra Candy está muerta». El joven murmuró, sollozando silenciosamente al momento que Terrence entraba en la habitación, con el rostro sin afeitar y los ojos circundados por unas profundas ojeras, producto de la falta de sueño. Archibald lloraba solo, de pie frente a una ventana, mientras musitaba las palabras casi inteligibles que él estaba condenado a perder a cada persona que amaba. Afuera, los estanques que rodeaban el vecindario comenzaban a congelarse, pero el frío de la estación no era nada comparado a la atmósfera gélida que repentinamente había llenado la casa. Terrence se quedó inmóvil en medio de la sala, sumido en un completo silencio. Un ligero frunce apareció en su ceño que reflejaba una mezcla de confusión y angustia. Sin embargo, buscando en el fondo de su corazón, no pudo encontrar el dolor que se suponía debía estar sintiendo. El joven se preguntó por qué no sentía ningún pinchazo en el pecho, porque la sutil conexión que le unía a su mujer le estaba diciendo que ella estaba bien, aún lejos, pero bien. «Puede haber un error», dijo finalmente a boca de jarro. No creo que ella esté muerta», repitió con cada palabra que sentía más seguro de su presentimiento. «¿Qué no escuchaste? Deja ya de evadirte de la realidad y comprende de qué se trata de este asunto», demandó Archie, visiblemente molesto ante las palabras de Terry. «Yo ya he pasado antes por este tipo de situaciones y puedo decirte que no se gana nada con negar la verdad. Así de duro como es, tienes que aceptar que ella está muerta», dijo el joven con abrupta aspereza. «¿Y desde cuándo tienes derecho a decirme lo que debo hacer, Archie?», preguntó Terry, sintiendo que el delgado hilo que contenía su temperamento explosivo se había roto. «¿Vas también a iluminarme con tu sabiduría para saber lo que tengo que sentir? Al menos podrías actuar como un hombre y ver la realidad en lugar de encerrarte en ese cuarto otra vez. ¿Que acaso no era ella tu esposa? Entonces acepta los hechos y hazte cargo de la situación», le gritó Archie, denodadamente. «¿Qué sabes tú de mis sentimientos?», respondió Terry. La furia ya empezaba a encenderse en sus ojos. «Caballeros, este no es el momento para pelear entre nosotros. Por favor», dijo Albert, interponiéndose entre los dos para detener la pelea, sabiendo que estaba a punto de convertirse en un intercambio violento. «Ustedes saben bien que Candy no estaría muy orgullosa de ustedes si ella estuviese aquí». Archie relajó sus puños crispados, ya listos para encontrar su blanco en el rostro de Terry. Sin hallar las palabras apropiadas que decir, se limitó a abandonar la habitación en silencio, esperando que una caminata por el vecindario le ayudase a calmar sus tumultos interiores. Los otros 2 hombres se quedaron callados por un rato, cada uno de ellos confundido y sin ánimo. Albert se desplomó sobre el sofá, haciendo descansar sus codos sobre sus rodillas, enterrando el rostro en las manos. Sintió que sus últimos restos de fuerza se habían extinguido en esos momentos. En su mente, mientras lloraba silenciosamente sin mirar a Terry, quien se había sentado a su lado, el joven rubio revisaba sus recuerdos de la niñita sonriente que había conocido en la colina de Pony. Vio de nuevo a la chiquilla rubia llorando bajo la lluvia.
la niña dulce que había rescatado de la cascada, la adolescente desconsolada que no sabía qué hacer cuando la muerte se había llevado a alguien que llamaba, la muchacha rebelde que se había escapado del colegio, especialmente a la joven que le había ayudado desinteresadamente durante aquella época dura cuando estaba enfermo, y nadie confiaba en él porque no podía recordar su pasado. El joven hizo memoria de los tiempos en que había vivido con Candy en aquel pequeño apartamento en Chicago, los incontables buenos momentos que habían compartido, las risas y también las lágrimas. Más tarde le vinieron a la mente imágenes de los años que habían seguido, años en los cuales la mujer en que ella se había convertido le había ayudado a enfrentar su soledad y sus más odiadas responsabilidades. Candy, tenías una hermosa sonrisa, pensó, y ahora ya no la veré más. Albert, dijo Terry, dirigiéndose al hombre mayor que lloraba calladamente junto a él. Sí, Terry, le preguntó el rubio, volviéndose para ver a su amigo con ojos transfigurados por el dolor. ¿Qué piensas hacer ahora?, inquirió el joven. Yo supongo que no tenemos más opción, musitó Albert. Tenemos que avisar a nuestra familia, a las damas del orfanato, a todos nuestros amigos. Albert, dijo Terrence con una mirada esperanzada, su voz aún insegura. Tengo una clase de corazonada. Solo dame un día. Esperemos un día más antes de avisar a los demás. Pero Terry, objetó Albert, no hay ninguna esperanza ahora. Ella no pudo haber sobrevivido en esa tormenta. Lo sé, es ilógico, insistió el hombre más joven. Aún así, lo único que te pido, por favor. Albert suspiró sin saber si estaba haciendo lo correcto, pero finalmente cedió asintiendo silenciosamente. Señor Granchester, dijo una tímida voz femenina al otro lado de la puerta. Le traje su cena, insistió la mujer, llamando a la puerta, pero sin recibir respuesta. Señor Granchester, por favor, tiene que comer algo. De repente, cuando la mujer ya se había dado por vencida, la puerta se abrió y ella se aventuró a entrar en el cuarto en penumbras. Solo deja el té y llévate el resto. No tengo hambre, ordenó una voz masculina desde la oscuridad de la habitación. Pero señor, repuso la mujer, no conozco a su esposa, pero estoy segura de que ella estaría muy preocupada e inquieta si supiese que usted apenas se ha comido en 3 días. Solo déjame solo, ¿ves?, respondió el hombre con voz ronca, y la mujer obedeció. Pero a pesar de las órdenes de Terry, ella dejó la bandeja sobre una mesita. Terrence se levantó de la cama, con movimientos perezosos. Se sirvió una taza de té negro que sorbió lentamente mientras escuchaba los latidos de su corazón. ¿Qué iba a suceder la mañana siguiente? ¿Qué iba él a hacer si Candy había muerto como ya todos creían? Terry sabía que esperar un día más podría no hacer ninguna diferencia. La única esperanza que le quedaba era que un barco proveniente de Southampton, que llegaría al día siguiente, y él sentía la necesidad de esperar, aun si eso no parecía una idea muy razonable. El cálido líquido vagó por su garganta seca mientras su mente giraba sin parar, haciéndolo caer en una especie de estado hipnótico. Nada, sin importar cuánto lo intentase, podía traerle calma. Sin embargo, tampoco estaba angustiado. No había derramado ni una sola lágrima. No era capaz de describir la mezcla de sensaciones que estaba experimentando. Era como si su vida se hubiese detenido en medio de la nada. Si ella estuviese muerta, se decía, mi corazón estaría congelando y ese peso sobre mis hombros hubiera vuelto a molestarme. Estoy inquieto, pero no es la misma clase de angustia que tendría que soportar si ella estuviese muerta. Estoy seguro de que es diferente. Si ella estuviese muerta, el dolor me mataría aquí mismo, en este preciso instante. Suspiró, apretando el crucifijo en una de sus manos. El reloj se movió lentamente durante las horas de la madrugada, pero finalmente, como cada día desde el inicio del mundo, la mañana llegó con renovadas esperanzas y luces promisorias. El joven, con una extraña actitud que aún lo sorprendió a él mismo, tomó un baño, se afeitó, se cambió de ropa
y para gran sorpresa de la cocinera, pidió algo para desayunar. A las 10 de la mañana, Terry llamó a Albert y a Archie, quienes estaban en el Astoria, para decirles que estaba en camino hacia el muelle una vez más. Los dos jóvenes se miraron el uno al otro en confusión. Casi creyeron que las dolorosas noticias habían acabado por perturbar la mente de Terry. A pesar de su asombro, los Andley decidieron encontrarse con el joven actor en el desembarcadero, temiendo que su amigo pudiera necesitar de alguien a su lado para ayudarle a enfrentar la realidad que él obviamente se estaba negando a aceptar. Cuando Albert y Archie llegaron al muelle, se sorprendieron al ver a un hombre diferente a aquel con el que habían estado durante los 3 días anteriores. Terry estaba un tanto nervioso y callado, pero mucho más comunicativo y menos sombrío que antes. Los hombres se saludaron mutuamente. Después de las formalidades de costumbre hubieron sido dichas. Albert le preguntó a su amigo la razón que tenía para haberles pedido encontrarse con él en ese lugar, si aún no habían recibido ninguna otra noticia de sus contactos en Inglaterra. Hay un barco que viene de Southampton cada 3 semanas el día miércoles por la mañana. Fue la simple respuesta de Terry. ¿Y? Preguntó Albert confundido. Bueno, hoy es miércoles y el barco llegará en unos cuantos minutos, si no viene con retraso, explicó el joven calmadamente. Terry, ¿no estarás pensando en que Candy puede venir en ese barco? ¿O sí? Inquirió Archie, frunciendo el ceño. Tengo una corazonada. El joven moreno respondió simplemente. Archie iba a protestar, pero un ligero movimiento en la ceja izquierda de Albert lo hizo desistir y callarse la boca, así que simplemente permanecieron en silencio esperando la llegada del barco. Unos minutos más tarde, el sonido de una sirena irrumpió en el aire, y los jóvenes pudieron ver cómo un barco pequeño entraba en el puerto con ritmo lento. Entonces, cuando la silueta de la nave pudo observarse claramente en el horizonte, el corazón de Terry dio un vuelco, haciéndole sentir un suave calor que le trepaba por los poros, a pesar del frío de la mañana. Es ella, dijo él con certeza. ¿Cómo puedes decir eso, Terry?, le preguntó Archie, más preocupado por la cordura de Terry. Lo sé, Archie, dijo el joven a su suspicaz amigo. Comprendo que no suena muy lógico, pero sé que ella está ahí en ese barco. Así como sé que estoy hablando contigo. Es como un lazo que nos une y no sé cómo explicarlo. Ya ni siquiera trato de hacerlo porque estas cosas están más allá de la razón humana. Y con estas últimas palabras, el hombre dejó a sus amigos detrás, tratando de avanzar entre la multitud que ya se agolpaba sobre el desembarcadero donde el barco iba a anclar. Los pasajeros estaban ya esperando sobre la cubierta del barco y agitaban sus manos con entusiasmo. Muchos de ellos eran inmigrantes quienes llegaban a América con todos sus sueños empacados en una pequeña valija, habiendo dejado atrás los tristes recuerdos de una Europa devastada. Otros eran veteranos de guerra regresando a casa después de haber sido heridos en el frente, algunas veces sin un miembro o cegados permanentemente. En cualquier caso, para la mayoría de los pasajeros, aquel día era el comienzo de una nueva vida, ya fuese llena de esperanzas o de temidos retos. Después de unos minutos, el barco finalmente ancló y la gente empezó a descender. Terrence miraba con ojos desesperados a cada rostro femenino que bajaba en la nave. Las azules niñas de sus ojos vagaban entre la multitud hasta que en la distancia distinguieron una melena dorada que flotaba en el viento invernal de mediodía. Una mujer paraba en el embarcadero, sintió una mano imprudente que la empujaba hacia un lado. Ella se volvió para quejarse, pero solamente pudo ver cómo un joven continuaba su camino empujando a otros con la misma frescura mientras la multitud también lo estrujaba, haciéndole más difícil avanzar. A escasos metros de distancia, una muchacha trataba también de avanzar desesperadamente en dirección opuesta, entre la multitud confusa. Con una mano sostenía su ligero equipaje y con la otra intentaba abrirse paso. ¿Está usted loca, señorita?, preguntó un hombre frente a ella, molesto con el brusco empujón en la espalda que le había dado la muchacha. Lo siento mucho, señor. Trató ella de disculparse con una sonrisa deslumbrante y un par de dulces ojos verdes que el hombre no pudo resistir. No quise empujarle. No se preocupe, señorita, pero tómelo con calma. Todos vamos a llegar tarde o temprano. Se rió el hombre. Solamente espere un momento. He estado esperando por ese instante durante mucho tiempo, señor, replicó la muchacha sonriente.
Ahora si me disculpa, hay un joven allá abajo que también está cansado de esperar. Y diciendo esto último, la chica se abrió paso dejando al hombre detrás. ¡Terry!, gritó sintiendo que el corazón se le iba a salir de la garganta. Los ojos parecían dilatársele de gusto al ver la figura del hombre que ella también estaba luchando por acercarse. «Candy», gritó él, al tiempo que olvidaba totalmente la amargura de los días anteriores ante la vista de la mujer que corría en su dirección. El corazón no le había mentido, así como tampoco lo había hecho en el pasado. Por cierta razón que él ignoraba, ella no había viajado en el SS River, pero en ese momento lo único que le importaba era que ella estaba a salvo y que gritaba su nombre llamándole. A cierta distancia entre los dos hombres, intentaban moverse entre la multitud, mientras se abrían la boca de incredulidad al escuchar el sonido de una dulce voz conocida, llamando a Terrence. ¡Terry!, ella volvió a llamarle, abriendo los brazos y arrojando a sus pies la maleta, al tiempo que un par de brazos fuertes rodeaban su cintura. «Candy, mi amor», dijo Terry ahogando su voz en los rizos de Candy que caían libremente sobre los hombros y espalda de la joven. Los gritos y miles de voces alrededor, la brisa congelada, el desagradable olor de los muelles, las noches sin dormir. Todo parecía haberse desvanecido, dejando solamente la sensación del calor de la joven rodeando a Terrence, mientras que ella echaba los brazos a su cuello. Continuará.